Hermanos y hermanas presentes y televidentes, hoy celebra la Iglesia la fiesta de la conversión de San Pablo, quien no podía recordar su conversión sin sentirse lleno de agradecimiento y alabar la misericordia del Señor. Con el mismo empeño que persiguió, predica a Jesús el tesoro conseguido. Dios no cambia la naturaleza, la transforma para su obra. Ahora de pie recibimos a los ministros. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Codo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años y aunque apriete el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Saludos a todos, bienvenidos a este su Canal 13, bienvenidos a todos los televidentes y a todos los aquí presentes. Hoy celebramos con alegría la conversión de San Pablo y damos la bienvenida al coro Instrumento de tu Paz de la parroquia San Francisco de Asís de Trujillo Alto. Y este es su servidor, el Padre Terry, redentorista de la parroquia San Agustín en Puerta de Tierra. Gracias a todos los que nos acompañan en este día. Comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Reconocemos nuestra fragilidad. Pedimos al Señor que sane nuestras heridas, que perdone nuestros pecados, que nos honra con su presencia. Arrepintámonos, pues, de nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad.
Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres. Hoy te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, te alabamos, Señor Hijo único Jesucristo, de Dios el Cordero, Hijo del Padre, tú que nos salvas, te alabamos, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha de Dios nuestro Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Solo tú eres santo, tú el Altísimo, con el Santo Espíritu junto al Padre, Señor Jesucristo, te alabamos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres. Gloria, gloria a Dios. Oramos al Señor para que nos acerquemos más a Él y podamos acercar a otros al Redentor. Dios nuestro, que instruiste a los pueblos mediante la predicación del apóstol San Pablo, concede a quienes hoy celebramos su conversión que, imitando sus ejemplos, nos acerquemos a ti y seamos en el mundo testigos de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y escuchar las lecturas. La conversión de San Pablo no consistió solo en el cambio de vida de un solo hombre. Lo que Jesús le dijo fue para él y para todos los creyentes una maravillosa revelación de lo que significa ser padre del cuerpo de Cristo. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad. Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como vosotros mostráis ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino, metiendo a la cárcel encadenados a hombres y mujeres, y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y fui allí para traerme preso a Jerusalén a los que encontrase, para que los castigaran. Pero en el viaje, cerca ya de Damasco, hacia el mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Me respondió: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate, sigue hasta Damasco, y allí te darán lo que tienes que hacer.
te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, devoto de la ley, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres, de lo que has visto y oído. Ahora no pierdas tiempo, levántate, recibe el bautismo que, por la invocación de su nombre, lavará tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. La proclamación del Evangelio no es una mera predicación de un mensaje, sino al mismo tiempo la realización de unos signos que van todos ellos en función del proceso de liberación humana. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará. El que resista a creer se condenará. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Jesús se aparece a los apóstoles luego de la resurrección y más tarde, por último, a Pablo. Le convierte en apóstol también. Cristo le llama a la conversión, a una metanoia, a un cambio de actitud, a un cambio de paradigma, a un cambio de su interior, para que no viva con el coraje de antes, sino con el amor de Dios. Se invita entonces a cambiar de ser un perseguidor odioso a un siervo, a un apóstol, a un enviado de Dios. También a nosotros se nos llama a una conversión continua, es decir, a salir de nuestra comodidad para comprometernos y servir a Dios en la iglesia, en los demás, en la comunidad, a los más abandonados. Jesús se sigue manifestando hoy y llamándonos a una vida nueva, a una vida plena, a una vida gracia, de bendición, de esperanza, de fortaleza y consolación. Para algunos, hoy en día,
Es como si Dios no existiese. Hace falta mucha conversión. Hay quien toma la ciencia y la tecnología como Dios. Hay quien toma el materialismo, el hedonismo como Dios. Hay quien desconoce sobre Dios. Otros, su egoísmo, su narcisismo y sus ansias de poder son su Dios. Inclusive, hay quienes sustituyen la religión por la nueva era y por pseudo-psicologías. El vivir sin Dios solamente crea vacío, porque con Dios todo y sin Dios nada. Solo Dios llena el corazón. San Agustín decía, mi corazón solo descansa hasta que descanse en ti, Señor. Y también él hablaba de Dios diciendo, tarde te he conocido, verdad santa, verdad infinita. Tal llamado a la conversión es para cada uno en el día de hoy. Y no es de una sola vez, es una conversión continua. Y se llama a la conversión no solamente a los lejanos, sino a los cercanos también. Hay personas que creen conocer sobre Dios, pero no conocen a Dios. Pablo mismo creía que conocía a Dios o que sabía todo sobre Dios, pero no se daba cuenta que estaba persiguiendo a Jesús al perseguir a los cristianos. Se nos llama entonces a nosotros a un encuentro personal con Jesús, a conocer la persona de Jesús, a conocer a Cristo como el Salvador, el Redentor, el Mesías, el Señor, el que sana, salva, libera, el que da esperanza, consolación, vigor, amor, el que da ardor para la lucha y nos anima para seguirle de cerca. Se nos insta entonces a un encuentro con el Redentor que nos transforme, que nos redirija en el camino de la vida hacia Dios. Ahí tenemos, por ejemplo, el testimonio de un hombre joven llamado Benjamín. Hace un tiempo atrás fui a un simposio sobre lo que era la vida de los judíos y demás, dado por este señor de nombre Benjamín, quien tuvo un encuentro con Jesús y se convirtió a Cristo Jesús. Él relataba cómo él había crecido en Nueva York de una familia judía que habían salido de Alemania. Sus padres habían estado, o los abuelos de Benjamín habían estado en el campo de concentración de Auschwitz. Y él había crecido, nació y creció en Nueva York con las historias del Antiguo Testamento, pero desde un Dios que era castigador y perseguidor, y desde las historias de Auschwitz, y toda su juventud era escuchando esas historias y estaba ya cansado de esas historias de dolor, de horror, de crueldad, y no podía, decía que ya no podía creer en ese Dios de Antiguo Testamento que presentaba su familia y los de su iglesia y comunidad. Y entonces decidió irse de esa familia, irse lejos, estudiar para ser ingeniero, y dejó de creer en Dios y se fue a Bruselas. Allá tuvo un buen trabajo que devengaba bastante, consiguió apartamento, y en su apartamento se puso a reflexionar y se decía a sí mismo, todo el mundo a mi alrededor cree en Dios y yo no creo. Tiene que haber algo erróneo conmigo. Y dice que en ese momento se apareció en la sala de su apartamento un ser lumínico, refulgente, y él le dijo, ¿quién eres? ¿O qué tú eres? Y el ser lumínico le decía, soy Dios. Y se acercó ese ser lumínico hacia él y empezó entonces a tocar su pecho y a entrar en su corazón. Y le decía, ¿cómo te llamas? Dice, Yoshua, que en hebreo es Jesús. Y entonces le pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás tocando? O sea, le dice Jesús, estoy entrando en tu corazón para cambiarlo, para cambiar el odio, el rencor, el resentimiento, la venganza, el sentido de orgullo, de soberbia, de arrogancia, por amor, perdón, misericordia, compasión, empatía, por sentido de mi presencia y para que tengas mayor amor y humildad. Dice que en ese momento Benjamín empezó a llorar sus pecados y Jesús desapareció, se retiró y empezó a reflexionar en las historias del Antiguo Testamento y a ver cómo los que esperaban al Mesías tenían que reflexionar no solamente lo que pasó antes, sino lo que pasó con Jesús en el Nuevo Testamento.
Y él decía que a los judíos se les prohibía leer el Nuevo Testamento para que no creyeran en Jesús. Y que en ese momento lo que él había recibido de enseñanza del Torá y todo lo demás le vino a hacer sentido en Cristo Jesús. Porque si Jesús era el Mesías y ese encuentro con Cristo era real, le llevaba y le obligaba a pensar que todo lo que él había recibido antes era para el encuentro con el Redentor, por el encuentro con Jesús, el Mesías. Y comenzó a pensar, qué bueno, qué alegría que al fin encontré al Mesías. Y le pasó como a Pablo. Pero entonces comenzó a pensar, tengo que volver a Nueva York y decírselo a mi familia. Y estaba entre agridulce, entre lo dulce y lo amargo, porque él sabía que a su familia, como judíos, le habían enseñado que si alguno de ellos se convertía a Cristo y encontraba a Jesús como Mesías, lo tenían que votar de su familia, no solamente de su iglesia. Entonces, él, entre dolor, alegría y lágrimas, vuelve a Nueva York y se encuentra con sus padres, que le reciben con alegría, y cuando empieza él a contar su testimonio, empiezan a llorar, pero no de alegría, sino porque se sentían obligados a sacarlo de la casa. Pero su hermano creyó, y su hermano le dijo, creo en lo que has recibido del Mesías, y yo quiero creer en el Mesías, en Jesús como Salvador. Entonces, Benjamín regresa a Bruselas y su hermano se va a Tierra Santa. Allá él va a donde se conmemora que fue el lugar que Jesús se quedaba con Lázaro, Marta y María. Y entonces allí él está meditando, pensando qué voy a hacer, dónde me voy a quedar. Y viene un hombre musulmán y le dice, ¿qué le pasa, caballero? Y dice, estoy buscando dónde quedarme. Y el musulmán le dice, pues yo tengo un apartamento que estoy rentando, es suyo si lo quiere. Y allí se quedó. Entonces llama a su hermano a Bruselas y le dice, Benjamín, ven a Tierra Santa, tengo donde quedarme, podemos escudriñar las Escrituras y acercarnos más a Jesús. Entonces Benjamín termina su trabajo, vende lo que tenía y se va a Tierra Santa con su hermano y juntos lee la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, para encontrarse con la palabra y encontrar a Jesús en la palabra y reconocer que lo que la palabra dice es cierto, es verdad, que Cristo está vivo, que es el Señor que resucitó. Y entonces empieza la experiencia de Pablo a poder escudriñar el sentido de la vida de Jesús para anunciar a los demás. Y relata Benjamín que según los demás judíos a su alrededor, empezaron a escuchar que habían dos judíos ahí que creían en Cristo, en Jesús como Señor y Salvador. Empezaron uno por uno a ir a la casa, a tocar a la puerta y decir, enséñeme quién es el Mesías. Y empezaron a ellos a creer. Y Benjamín decía, bueno, me siento a gusto en casa porque soy judío. Y entiendo que Dios me está llamando a anunciar el Evangelio a los judíos. Entonces se quedan allí para ir uno por uno, casa por casa, anunciando que Cristo es el Señor. Lo que le pasó a Pablo, le pasó a Benjamín. Le invita el Señor a que pueda ir uno por uno a dar a conocer a Jesús. Y muchos se han convertido y son judíos para Jesús. Son personas que entienden y conocen del Mesías y conocen a Jesús, pero se mantienen como judíos. Entonces se nos invita a nosotros a poder vivir ese sentido de la presencia de Cristo que nos anima, que nos dinamiza, que nos fortalece, que nos ayuda a vencer los obstáculos culturales, sociales, quizás familiares, para poder nosotros dar a conocer a Jesús y vivir en Cristo Jesús. Y lo que le pasó a Benjamín pasa hoy en día. Yo sé de gente que cree en Cristo, que vive en la fe católica, que vive los sacramentos, pero su familia o se fue para otra religión o se fue a la nueva era y como que no les reciben en la casa o como que hay un sentido de aversión hacia ellos cuando van a visitar. Y viven más aparte, pero en Cristo Jesús, con su comunidad, con su iglesia, con su parroquia. Se nos invita en esta semana que concluye ahora de
unidad entre cristianos, a nosotros poder mirar más allá de las diferencias a Cristo Jesús, que nos une y nos llama a llevarle a la calle, a llevarle a los demás, a hacer viva esa experiencia de Pablo y de Benjamín. Se nos invita entonces en el Evangelio de Marcos a que reconozcamos que el que cree y sea bautizado le acompañarán señales, don de sanación, don de liberación, don de lenguas. Dios quiere pues llenarnos de sus dones, de sus carismas, de sus virtudes, para que testifiquemos de Él y edifiquemos la comunidad, no dividirla, sino edificarla, animarla y fortalecerla. Se nos llama entonces a ser apóstoles de fe, de esperanza, de vida en Cristo Jesús, y seamos vencedores del mal con la oración, con el apostolado, con el amor, con la justicia y con la bondad. Por otro lado, el llamado es a salir del pecado a la gracia, de la inseguridad a la confianza plena en Dios, a salir de la superstición a la libertad de los hijos de Dios, a salir de la desesperación a la seguridad que Dios da. Dice el Salmo: en el terremoto, acuérdate, Señor, de la misericordia. Muy apropiado para estos días, especialmente para el sur de Puerto Rico. El salmista está pidiendo a Dios que tenga misericordia. Ciertamente, Dios nos llama a confiar en su presencia, en su misericordia, que en los momentos dolorosos, difíciles, en los momentos de soledad, en los momentos de angustia, nos acompaña, nos bendice, nos auxilia. Desgraciadamente hay personas que en vez de confiar en Dios, buscan lo negativo. Yo sé de gente que se ha ido a adivinos a ver si viene otro terremoto. Sí, van a venir más, eso es seguro. Lo están diciendo los mismos sismólogos. No hay que buscar adivinos para eso, hay que buscar de Dios. Ese es el que hay que buscar. Hay que dejar lo negativo y buscar lo positivo. Hay que buscar de Cristo Jesús, que sana, salva y libera y nos da seguridad y calma en medio del terremoto y nos fortalece para que nos acerquemos a Él. La conversión no puede ser por miedo. Hay quien se acuerda de Dios solamente cuando le aprietan el dedo gordo del pie o cuando hay una situación atmosférica o de terremoto. Se nos invita entonces a confiar en Dios y a que nuestra conversión sea por amor a Dios, por amor al prójimo. Se nos invita también a poder reconocer que hemos de confiar plenamente en Jesús, que nos quita el miedo, que nos ayuda a vivir más en su presencia, en su alegría, en su misericordia, que nos llene de su amor para quitar el temor. Por otro lado, nuestra conversión tiene que ser profunda, que se vean nuestras obras. ¿Qué testimonio das tú ante las situaciones de vida, ante las adversidades, ante las situaciones adversas por la fe? Permito que Cristo sea tu ancla, tu seguridad, tu fortaleza. Que tengamos cada día un encuentro profundo con el Señor. Cuando nos levantemos, entrégale y conságrale tu día a Dios. Señor, te entrego este día, ayúdame a servirte, a hacer tu voluntad como tú quieres que sea hecha. Lléname de tu espíritu, lléname de tu presencia, lléname de tu fortaleza. Ese encuentro profundo con Jesús lo hacemos en la oración personal, en la oración de la iglesia, en los sacramentos. Lo hacemos en el encuentro con los hermanos. Se nos invita entonces a que Jesús sea la fuerza de nuestra vida. En oración, Jesús se nos muestra a cada uno en lo profundo de nuestro corazón y nos llama a movernos para Dios, a movernos con Dios, a movernos para el prójimo. No seamos sordos a su voz, movámonos para Dios, como en la canción de la película Madagascar. ¿Te acuerdas que la canción decía, I got to move it, move it, move it? Movámonos para Dios, para que hagamos la diferencia, para que nosotros seamos bendición para los demás. Que el Señor les bendiga. Amén. Nos ponemos en pie ahora para las peticiones. Padre de bondad, en tu misericordia escucha nuestras preces. Para que como San Pablo todos los cristianos se sientan en comunión con la Iglesia universal y particular, roguemos al Señor. Te rogamos, Óyenos.
para que también nosotros sigamos el ejemplo de San Pablo, conozcamos mejor a Cristo y le sigamos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que leyendo y meditando las cartas de San Pablo, crezca nuestra fe y se traduzca en obras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros también, como Pablo, testigo fiel de Jesucristo, sepamos dar buen testimonio del nombre de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de familia Cancel Montalvo, Gloria M. Arce, Antonila Rivera, Olga Cruz Rivera, Billy Morgado, Doña Rosa, José Vázquez, Lidia Santiago, María Soto, Elmin Figueroa, familia Soiza Ruiz, familia Rodríguez Cancel, Eva Gómez, Rafael Viera, Nilda Pizarro, Agustín Fernández, familia Betancourt, Nilda Algarín, Tete Cabán, Laura García, viuda de Jordán, Gerardo González Ortiz, Casimiro Ortiz Ríos, Manuel Figueroa, Verónica Ayala Pérez, Sandra Díaz Guadalupe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Padre Ernesto Torres, Orlando del Río, familia Román Arce, Marilén Cruz Rivera, Luis Cruz, Don Ignacio Lanzo, Severino Soto, María Nieves, Carmen González, Juan y Gaby Soto, Ena Ejeike, Ana Ofarril, Miguel Soiza, Jorge Reyes, Carmín Correa, Gloria Villegas, Jim Cruz y familia, Ana Fernández, Elisa Fernández, Monina Arroyo, Cristina Arroyo, Eliezer Arroyo, Jerónimo Reyes, Gerardo González, Gloria González, Ángel Santiago, José Touset, Mauro Noa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos y hermanas cuyas peticiones y donaciones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, contéstanos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Antes que te formara dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí. Irás donde te envíe, lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me queda dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Si tu voz me quema dentro. Si tu voz me quema dentro. Oren, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Al celebrar estos divinos misterios, te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo infunda en nosotros aquella luz de la fe que iluminó al apóstol San Pablo y lo impulsó a la propagación de tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nunca abandonas a tu rebaño, Pastor eterno, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles, y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar un himno a tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Pablo y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad
a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco y nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con ustedes. Y con su espíritu. En la caridad de Dios nos damos un saludo de paz. Paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. No soy lo que es mi casa, pero la criatura está en la casa de Dios. El cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a todos a la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo, Amén. la sangre de Cristo. Amén.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Tomamos un momento para darle gracias a Dios y respondemos: gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Porque nos renuevas con tu amor y nos das tu clemencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Porque vienes a nuestro encuentro para fortalecernos. Gracias, Señor, por tu presencia. Porque caminas a nuestro lado. Gracias, Señor, por tu presencia. Porque nos llamas a la conversión continua. Gracias, Señor, por tu presencia. Porque nos haces tus discípulos y misioneros. Gracias, Señor, por tu presencia. Porque como Pablo nos das pinceladas de tu presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Porque te revelas en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu presencia. Porque nos llamas a la milla extra por ti. Gracias, Señor, por tu presencia. Porque nos instas a ser clementes y compasivos. Gracias, Señor, por tu presencia. Porque nos llamas a hermanar a los demás. Gracias, Señor, por tu presencia.
porque nos vigorizas para la misión evangelizadora, Gracias, Señor, por tu presencia. porque nos auxilias a toda hora, Gracias, Señor, por tu presencia. porque nos renuevas con tu amor, Gracias, Señor, por tu presencia. porque nos das un nuevo día para seguirte y servirte, Gracias, Señor, por tu presencia. porque nos empoderas para llevarte a otros, Gracias, Señor, por tu presencia. porque nos inundas con tus dones, carismas y virtudes, Gracias, Señor, por tu presencia. porque nos haces instrumentos de sanación, Gracias, Señor, por tu presencia. porque nos instas a ser liberadores, Gracias, Señor, por tu presencia. porque en tu amor y clemencia nos das la fuerza, el vigor y el valor para ir más allá, Gracias, Señor, por tu presencia. porque nos das tu paz para llevarte a los demás, Gracias, Señor, por tu presencia. porque nos instas a movernos para ti y para el prójimo. Gracias, Señor, por tu presencia. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que estos sacramentos recibidos acrecienten en nosotros el ardor de ese amor que encendió al apóstol San Pablo y lo impulsó a tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Anuncio, si alguien quiere ir a algún grupo de oración durante la semana, los miércoles a las 4 de la tarde, la parroquia San Agustín en Puerta de Tierra, tenemos grupo de oración en la capilla de la casa parroquial, junto con el Santísimo, por un encuentro con Jesús cada vez. Y oramos por sanación por los que estén presentes. Así que bienvenidos todos sean. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios les bendiga con su amor, les fortalezca con su presencia y les unja con su benevolencia. Amén. Que Dios Todopoderoso les bendiga y acompañe en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra celebración ha concluido, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Gracias. Al recibir